buenas tardes, amigos, amigas venezolanas de televisión, bienvenidos a De Frente. El día de hoy nos acompaña Hindu Anderi, quien es periodista y además miembro del Foro Itinerante de Participación Popular. Hindu, bienvenida. Gracias por la invitación. Siempre eres una referencia para los temas de Medio Oriente y por allí, por supuesto, está dirigido el programa del día de hoy. Y en principio quisiera preguntar con respecto a tu visión de lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente, en los países árabes. Mira, en el Medio Oriente está ocurriendo lo que está ocurriendo, digamos que en todo el mundo, ¿no? Hay unos problemas sociales que se están acentuando y que han obligado pues a los pueblos a levantarse, y además de ello, gobiernos dictatoriales que no han respondido a los intereses colectivos, sino sus intereses particulares. Muchos de esos gobiernos impuestos por Estados Unidos y por Gran Bretaña en su momento, gobiernos financiados también por el imperio estadounidense. ¿Con qué objetivo en ese momento? Con el objetivo de darle una dimensión geopolítica favorable a los intereses de la hegemonía que estaban haciendo en ese momento que Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y hay levantamientos populares, como lo ocurrido en Bahrein, en Túnez, en Yemen, levantamiento, en Egipto también. Levantamientos que han, digamos, significado parte de esas demandas de los pueblos de liberarse no solamente del problema del hambre, del desempleo, sino también de la represión y de la, digamos, de la falta de oportunidades para participar en el Estado, en las políticas, como un gobierno como el nuestro, pues, que hay posibilidad de participar en la política cotidiana, de tener, digamos, injerencia en lo que se decide, ¿no? En ese sentido, Hindu, una situación muy particular en Libia en este momento, con ataques, con injerencia, con muchos efectos colaterales, que ya sabemos qué son esos efectos colaterales: niños, mujeres, hombres inocentes muertos en estos ataques. ¿Cómo ve la situación de Libia, Hindu Anderi? Fíjate, estas revueltas populares que han ocurrido en el Medio Oriente lamentablemente todavía no han terminado, digamos, no tienen liderazgos reconocidos, no hay una digamos, una dirección, pues, que uno pudiera decir esto va hacia allá, ¿no? En Egipto esa revuelta popular fue capitalizada por el imperio. Ahí se instaló nuevamente los militares que venían trabajando con Hosni Mubarak, ¿no? En Libia hay el legítimo derecho del pueblo libio de demandar también cambios y transformaciones dentro del gobierno. Sin embargo, estas revueltas populares fueron, digamos, Estados Unidos, el imperio y sus aliados le dieron la vuelta a las revueltas populares con la finalidad de asirse ellos, de erigirse como los adalides de la libertad y de la justicia. Es decir, ellos ahora están, supuestamente, entre comillas, salvando al pueblo libio del dictador Muammar Gaddafi, pero ¿qué están haciendo? Están tratando de dividir el país, apropiarse de la zona con mayor cantidad de recursos petroleros, que es Benghazi, y para poder instalar allí un gobierno que también responda a los intereses del imperio, como ocurre hoy día en Irak, donde aún permanecen las fuerzas estadounidenses, y donde el gobierno iraquí pues ha permitido que Estados Unidos y sus aliados avancen en procura de apropiarse no solo del recurso de Irak, sino también del recurso de otros países. En el caso, recordemos el caso de Afganistán, ahorita es Libia, pero más adelante, por supuesto, vienen otros países. Ya hay una amenaza importante que se cierne sobre Siria. Irán está en la mira del imperio. Desde hace muchísimo tiempo. Y así todos los países que tengan cualquier recurso que les sirva al imperio para subsistir en su sistema capitalista. Mencionabas en Benghazi el tema del petróleo, pero incluso se ha puesto sobre la mesa el tema del agua, la reserva de agua dulce en Libia. Sin embargo, Hindu, ha dicho Muammar Gaddafi que ellos están preparados para una guerra larga. Es decir, ¿qué escenario pudiera ocurrir de aquí en adelante si hay este tipo de amenazas, si hay este tipo de injerencia, si ya hay más de 90 civiles muertos? ¿Cuál podría ser el escenario en adelante? Mira, yo no soy, digamos, capaz de resolver esa, digamos, de pretender tener una respuesta a esa situación. Sin embargo, fíjate, desde los años 80, Muammar Gaddafi, cuando fue incluido en la lista de países terroristas, de presidentes terroristas, comenzó a ceder ante el imperio y sus aliados. Es decir, comenzó a tener, digamos, mayores relaciones y vinculaciones con el imperio. No es ningún secreto para nadie que Europa se surte mayoritariamente del petróleo libio, y Italia
Somalia más del 85% de su petróleo es proveniente. Incluso algunas campañas presidenciales parecen haberse beneficiado. Haber financiado campañas presidenciales, pero además de eso, Muammar Gaddafi fue desarmándose, porque eso también hay que decirlo. Ahorita él se refiere a una guerra larga porque eso sería una guerra de resistencia. Estados Unidos y sus aliados saben por qué ellos bombardean primero Libia, por qué comienzan a atacar las baterías antiaéreas, porque saben que eso, digamos, les permitiría a ellos desarmar al ejército libio y a las fuerzas de Gaddafi. Sin embargo, entrar a territorio libio significaría para Estados Unidos quedarse allí. Es decir, las tropas estadounidenses y europeas dentro de Libia, enfrentados hombre con hombre, en una tierra además desconocida, para ellos significaría un peligro. Entonces, por esa razón creo que no ha habido una intervención, digamos, mucho más directa, y cuando Gaddafi se refiere a que son capaces de una guerra larga es a la resistencia del ejército que aún permanece de su lado. Ahora, siguen civiles, por ejemplo, rondeando, celebrando a Gaddafi, siguen civiles rondeando las residencias oficiales para brindar apoyo, y estos son los que están siendo atacados principalmente. Esa guerra de resistencia pudiera realmente resistir durante un tiempo largo. Eso depende de, digamos, de cómo se generen los acontecimientos a lo interno, cómo la gente pueda entender que allí, aparte de una revuelta popular que pudo haber, digamos, iniciado este proceso, pues hubo una injerencia directa de Estados Unidos. Recordemos que los opositores a Gaddafi fueron armados por Estados Unidos. Estados Unidos lo dijo abiertamente: nosotros estamos en capacidad de armar a estos opositores para que se enfrenten a Muammar Gaddafi. Además de ello, pues ya la situación se ha tornado incluso mucho más peligrosa de cuando se inició. Ya el propio Departamento de Estado, pues las fuerzas de Estados Unidos han admitido que ha habido muertes de civiles, que no era tan quirúrgica la operación. Claro, pero eso no significa que ellos van a parar de hacerlo, y eso lo sabemos. No, eso no significa que van a parar de hacerlo, y allí se puede repetir una situación como la de Irak. Recordemos que en Irak hay por lo menos más de 2 millones de personas muertas según cifras oficiales. Sin embargo, las cifras extraoficiales hablan de más de 4 millones de personas, pero eso le tienes que sumar los huérfanos, los mutilados, el destrozo, pues la destrucción total de Irak, y la situación política que se vive ahí. Además, ahí hay un ejército de resistencia, y todos los días hay muertos estadounidenses, ahí todos los días hay muertos iraquíes. Eso muy poco se conoce, muy poco se difunde. Entonces puede ser una guerra efectivamente trágica. Es un error histórico nuevamente por parte de quienes apoyaron estas medidas. Por ejemplo, los países árabes que apoyaron la medida, los países de Europa que apoyaron la medida, los países de nuestro continente que se abstenerse de evitar un crimen es casi participar en el crimen, ¿no? Los países que no utilizaron el derecho a veto y ahora están arrepentidos, reculando. Bueno, pero ¿es posible que la comunidad internacional pueda ejercer algún rol determinante en este momento, ya iniciado este cruento ataque? Mira, si la lógica humana se pone por encima de cualquier interés, es posible que los gobiernos del mundo pues puedan presionar de manera económica, política, de manera diplomática también, porque la diplomacia de los pueblos, la diplomacia de los gobiernos progresistas también está en marcha, pues, y ha adoptado ciertos avances, ha logrado ciertos avances. Yo creo que pudiera hacerse si hay una lógica humana en ese sentido. Gracias, Hindu, por habernos visitado el día de hoy. Mañana nosotros vamos a estar a las 12 del mediodía frente a la Embajada de Estados Unidos en Valle Arriba. Colectivos y organizaciones populares vamos a demandar que cese el fuego y que cese la agresión contra el pueblo civil de Libia. Mañana, sábado, frente a la Embajada de Estados Unidos en Valle Arriba. ¿Hora? 12 del mediodía. Gracias, Hindu, por habernos visitado el día de hoy, por continuar aclarándonos este panorama que existe en este momento en Medio Oriente y en el mundo a propósito de los ataques a Libia. Muchísimas gracias también a todos los usuarios de Venezolana de Televisión por acompañarnos todos los días. Feliz tarde.